buenas tardes, Carlito Mateo, buenas tardes, Pablo Andrés, buenas tardes, Leisen, buenas tardes, María Elisa Navia, Buenas tardes, profe. buenas tardes, no saluda, ¿no? Carlos Mateo está calladito y con cámara apagada. Bien, creo que está tímido, Carlos. Bien, vayan colocando su asistencia, por favor, vayan colocando su asistencia, vayan colocando su asistencia. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Andrés Castillo. Bien, el primero en Buenas decir, tardes, profe. buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. El primero en decir presente sin saludar fue Carlos Mateo Suárez, dijo presente y está calladito. Segundo en decir presente, Leisen Yandel Zambrana. Tercero, Pablo Andrés Bacadíe, María Elisa Navia Pérez, Rodrigo Montaño, Luciana Flores Coronado y Andrés Castillo. Y el último en que dijo presente es Eduard Flores. Está entrando Esdenca Barrancos. Bien. Asistencia guardada hasta Edward. Ya. Quedamos en la unidad número... ¿En qué unidad quedamos? Buenas tardes, profe. ¿En qué unidad quedamos? En la 8. 8. Números decimales. Bien. 8. Estamos en la unidad 8. Números decimales. Ya. Números decimales. Página número ¿cuánto? 165. Ya. Bien. Acaba de decir presente Robert Bilbao. Bien. Robert Bilbao, su asistencia quedó grabada. Bien. Esdenca Barranco está costando entrar. Tracy Salazar está entrando. Esdenca parece que su internet está mal. Bien. Brando Mendive lo ha dicho presente. ¿Cómo estás, Brando? Bien. ¿En qué página? 167. Sí, 175. 175. Bien. Página 175. Entonces estábamos viendo los números decimales, ¿no? Los números decimales. Ya. Analiza las ilustraciones de esta página y contesta las preguntas. Aquí tengo una ilustración. ¿Qué es esto? ¿Una chámara? ¿Qué dice acá? Chompa. Chompa. Es una chompa, no es una chamarra. Esa chompa, ¿cuánto cuesta esa chompa? 254 bolivianos con 50 centavos. 254 bolivianos con 50 centavos. Eso es lo que cuesta. 254 con 50 centavitos. En matemática ese se dice 254,50. Ya, en matemática. Bien. ¿Qué es esto? Un iPad. Un iPad. Un iPad. Una tablet. Es una tablet, ¿no? Realiza gráfico en 3D. ¿Cuánto cuesta un iPad? ¿Será que es barato? Carango, ¿no? ¿Cuánto cuesta un iPad? 4.200. Con 99 centavos. Falta un centavo para los 4.200. No es 4.200. 4.199 con 99 centavos. Quiere decir que falta un centavito para los 200. Bien. Entonces, como ya hemos visto dos ilustraciones, ahora vamos a contestar. ¿Cómo se llaman los precios que indican? ¿Cómo se llaman los números que indican los precios? ¿Cómo se llaman estos? Boliviano. No, se llaman números decimales. ¿Qué se llaman? Números decimales. Entonces, anotemos, por favor, anotemos esa respuesta. Se llaman números decimales. Anoten, por favor. Entonces, se llama números decimales. ¿Sí? Los dos tienen números decimales. Los dos tienen números decimales. La otra pregunta.
¿Cuántos dígitos a la derecha de la coma decimal tiene cada cifra? ¿Cuántos dígitos después de la coma decimal tiene cada cifra? 2. Entonces, anotamos esa respuesta. ¿Quién fue el que dio la respuesta? Carlos Mateo Suárez. Entonces, a la derecha la coma decimal, a la derecha de la coma decimal, hay 2 dígitos. 2 dígitos decimales. ¿Sí? Hay 2 dígitos decimales. 2 dígitos decimales. Después de la coma decimal, ustedes están viendo que hay 2 dígitos decimales. Bien. Y en la vida real, niños, en la vida real, cuando ustedes van al supermercado, cuando van a la ferretería, al cinecenter, al kiosco de su barrio, siempre se trabaja con 2 decimales. ¿Ya? Las personas siempre trabajan con 2 decimales. ¿Ya? Si van al banco, trabajan con 2 decimales. Si van al mercado, con 2 decimales. Si van a la feria, 2 decimales. Si van al cine, 2 decimales. En todos lados es con 2 decimales. ¿Ya? Bien. ¿Cuál es el nombre completo de la coma? ¿Cómo se llama la coma? Coma decimal. Coma decimal. Ahí está. ¿Quién fue el que dijo eso? Yo, profe. Miguel Flores, ¿no? No, profe. Andrés Castillo. Se llama coma decimal. Ahí está. El nombre completo de la comita, esta comita que están viendo acá, esta comita chiquitita que están viendo acá, se llama coma decimal. Esta comita chiquitita se llama coma decimal. Bien. ¿Hasta ahí hay preguntas? No. ¿Se va entendiendo? Yes. Ya. Pasemos a la siguiente pregunta. Léame, Tracy. Lea esto, por favor. Esto de acá, lea, Tracy. Ya, profe. ¿Cómo se lee el precio del iPad? ¿Cómo se La lee? chompa y la factura a pagar escribe en forma literal. Ya. Bueno, bien, empezamos con el precio del iPad. ¿Cómo se lee el precio del iPad? A ver. ¿Cómo se lee el precio del iPad? Ustedes van a una tienda donde venden iPad y ellos le dicen cuánto cuesta. ¿Y cómo se leería eso? ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se leería? El iPad. 4.199,99. El iPad cuesta, voy a colocar entre comillas, 4.000, dice Carlito. ¿4.000 qué? 4.199. 199. ¿Y 9 qué? Coma 4.199, ya, coma 99. No, 99 qué? Centavos. Centavos, por si acaso, de boliviano. De boliviano. ¿Sí? Son 99 centavos bolivianos. Y ahora, ¿cómo se leería la chompita? La chompa cuesta... ¿Cuánto cuesta la chompa? 254,50 centavos. 254. 250. Sí. Dice la chompa cuesta y es cuesta. La chompa cuesta. Ah, me comí la S. Ya. La chompa cuesta 254. ¿Qué más? Coma 50 centavos. No le vamos a poner coma. Con. Vamos a poner la palabra con. ¿Con cuántos centavos? Con 50
¿50 qué? Centavos. Centavos de qué? De boliviano. ¿Está en boliviano? Sí, está en boliviano. Entonces, eso es lo que cuesta la chompa. Ahora la factura. La factura. El total de la factura, ¿cuánto es? El total de la factura. ¿Cuánto es el total de la factura, niños? ¿Lo dice total boliviano? Es donde dice total en boliviano. ¿Cuánto es el total en boliviano? ¿Cuánto es el total en boliviano? Está ahí en la pantallita. ¿Cuánto No, es el profe, no es de 1888,52. A ver, ¿cómo se lee esto? 188,52 bolivianos como Ahí 52 está. centavos. Entonces, el total de la factura es 100, entre comillitas lo voy a colocar, 188, ¿con cuánto? 52, ¿qué? Centavos. Centavos. ¿De qué? Boliviano. De boliviano. Bien. Ya está. Y lo hemos escrito en forma literal. Fíjense, todo lo hemos escrito en forma literal. Y así es cuando van al mercado. Les dicen el precio en forma literal. Profe, ¿Sí? ¿no sonaría más bien que cuando escriba le ponga, digamos, el iPad cuesta 4.199 bolivianos con 99 centavos? Centavos. Ya. Pero ¿de qué? ¿Dólares, euros, reales, soles? ¿Qué moneda estamos utilizando? Boliviano. Boliviano. Reales. Boliviano. ¿Cómo que reales? A ver, veamos si vamos a ver si el iPad está en reales. ¿Está en reales? No, es que me confundí, Boliviano. profe. Es que andaba pensando en los reales, profe. No, Los estamos reales en, están allá en la feria, profe. ya en Es que tengo hartos billetes de reales, profe, por eso. ya, pero no estamos en Brasil para estar transaccionando con billetes de reales. Estamos en Bolivia. Estamos en Brasil. En Bolivia es en boliviano. Brasil, reales. En Perú es el sol peruano. En Venezuela el bolívar. El bolívar, ¿no? Venden las monedas reales, profe. En Estados Unidos el dólar. En China, Profe. ¿cuál será su moneda? Yuan. Yuan. En Japón. Profe, Yuan. ¿Y quién? profe, En Japón. profe, ¿Sí? En Puerto Rico. la moneda de Panamá son los balboas. Sí, debe ser. No la Y conozco. la moneda de Colombia son los pesos colombianos. Pesos colombianos y de Argentina, pesos argentinos. Bien, Pesos. pesos argentinos. Bien, y en Chile los pesos chilenos. Ya. Conclusiones. Lea Miguel Flores, por favor, las conclusiones. Página 176. Sí. Lea. Conclusiones, Miguel. En nuestro sistema monetario, el boliviano, la unidad de menor valor es el centavo. Por ejemplo, 20 centavos, 50 centavos, 90 centavos, etc. Un boliviano tiene 100 centavos. Se llama el centavo porque una cantidad monetaria, un boliviano, o sea, un boliviano, tiene 100 partes iguales. La unidad fundamental de las medidas de longitud es el metro, y un metro tiene 100 partes iguales. En general, a un metro 100 centímetros. ¿Dónde está? También un metro se divide en 1000 partes iguales. Es decir, un metro tiene 1000 milímetros
y el milímetro es el submúltiplo más pequeño de la medida de longitud que mida una cinta métrica. Las cifras que indican el precio de la página anterior se llaman números decimales. Cada cifra tiene después de la coma decimal 2 dígitos como máximo, porque nuestra unidad monetaria solamente llega llega hasta los centavos. Bien, o sea que nuestra moneda nacional, ¿con cuántos decimales trabajamos? Con 2. Con 2. No, profe. Con 2 trabajamos. Si Hay ustedes otros van a- países que trabajan con 3, profe. 3 Sí, pero decimales. en Bolivia trabajamos con 2. ¿Ya? Si Ajá, ustedes van por al eso. banco, allá trabajan con 2. Si ustedes van Por al eso. mercado, trabajan con 2. Si van a la ferretería, con 2. Si van a las pensiones, con 2. Si van a la tienda de su barrio, con 2 decimales. ¿Ya? Todo es con 2, aquí en Bolivia. ¿Ya? Bien. Concepto de número decimal. Lea, por favor, María Elisa Navia Pérez. Concepto de número decimal. ¿Qué es un número decimal, María Elisa? Ahorita, profe. Concepto de números decimales. Los números decimales se obtienen al dividir cualquier cifra entre 10 o una cifra multiplicada de 10. Ver y analiza la columna derecha. En general, un número decimal tiene dos partes. Una parte entre unidas mayor de una y una parte decimal menor que 1. Separados. Separado por una coma llamada coma decimal. Bien, la comita, ¿cómo se llama? Coma decimal. Coma decimal. Bien, ahora pasemos aquí a la parte derecha. Van a aprender a leer y a escribir números decimales. Por favor, David Ceballos, léame esto. Lectura y escritura de los números decimales. Lea, David Ceballos. David. Yo lo leo, profe. A ver, lea. Ya, profe. Lectura y escritura. Analicemos el origen de los números decimales. Observa los siguientes ejemplos y deriva conclusiones dividiendo las siguientes fracciones entre denominadores múltiplos y de 10. Bien, ahora voy a explicar yo. Atiendan, por favor. Voy a explicar de dónde aparece 0,7. 7 décimos es igual a 0,7. Veamos si es verdad. Voy a hacerlo acá a un ladito, ¿ya? Acá a un ladito voy a hacer. Una fracción, niños, una fracción es una división. Siempre una fracción es una división entre el numerador dividido entre el denominador. Entonces, esta fracción la voy a dividir acá. Miren aquí, la voy a dividir con ustedes. 7 dividido entre 10. Ahora, el dividendo es menor que el divisor. ¿Sí o no? El dividendo es menor que el divisor. Si es menor, no se puede dividir. Entonces, se anota, si es menor, se anota un cerito y se coloca una coma. 0 y una coma. Al colocar la coma decimal, niños y niñas, al colocar la coma decimal, estoy obligado a aumentar un 0 en el dividendo. Y ahora ya no es 7, ahora es 70. Y ahora sí, ya es mayor y se puede dividir. 70 dividido entre 10 da 7. Entonces, 7 por 10 o 10 por 7. 10 por 7 o 7 por 10. 70. Al 70, Sí. 0. Quiere decir, niño, que 7 décimos, ¿cuánto había sido en decimal? 7 décimos, ¿cuánto era en decimal? 0,7. 0,7 la división. Bien, vamos con otro ejemplo. Vamos con otro ejemplo. Miren acá. 7 cienavos. 7 sobre 100. ¿Ya? Entonces vamos a dividir 7. Y esta vez vamos a dividir 7 dividido entre 100. ¿El 7 es menor que el 100? Sí. Dije anteriormente que cuando es menor se anota un 0 y se anota una coma decimal. Como ya le puse la coma decimal, estoy obligado a aumentar un 0.
¿se podrá dividir 70 entre 100? No. Si No. es menor, se aumenta otro 0 acá y estoy obligado a aumentar otro 0. Ahora sí, ¿se puede dividir? Sí, profe. ¿Y cuánto es 700 dividido entre 100? 7. 7. 100 por 7, 700. Al 700, 0. 0. Quiere decir que 7 cienavo había sido igual a ¿cuánto? A 0,07. 0,07. 0,07. Ahora noten, niños, fíjense, ya no es necesario hacer la división, puesto que esto de acá, miren acá, como es 7 décimos, aquí solamente trabaja un decimal, porque solamente tengo un cerito. Miren, aquí tengo un cerito y solamente un decimal. Aquí tengo 2 ceritos, y como tengo 2 ceritos en el denominador, el resultado va a tener 2 decimales. ¿Aquí cuántos ceros tengo? 4. No, cuenten, ¿cuántos ceros tengo? 3. 3. Entonces, aquí va a haber 3 decimales. 3 decimales. Y el tercer decimal va a ser 7. ¿Aquí cuántos ceros tengo? 4. 4. O sea que la respuesta va a ser 4 decimales. ¿Y el cuarto decimal qué va a ser? 7. A ver, de nuevo. Como acá tengo un 0, un decimal y ese decimal es 7. Como tengo 2 ceros, va a tener 2 decimales y el segundo decimal va a ser 7. ¿Aquí cuántos ceros tengo? 3. 3. ¿Y el tercer decimal qué va a ser? 7. ¿Aquí cuántos ceros tengo? 4. ¿Y el cuarto decimal qué va a ser? 7. 7. 7. Entonces, ¿se dieron cuenta que facilita hacer decimales cuando es entre 0, división entre 0? Sí. Bien. Sí. Ahora, aquí, 23 dividido entre 10. ¿Cuántos ceros tengo? 1. 1. ¿Cuántos decimales va a haber? Fíjense acá el ejemplo anterior. Aquí tengo un 0. ¿Cuántos decimales va a haber? 1. 1. Entonces aquí también va a haber un decimal porque solo tengo un 0. Y el decimal, el 0, ese decimal, ese único decimal, ¿quién va a ser? El número 3. Ahora acá, veamos acá. Aquí se comieron el número. Aquí se comieron el número. Lo voy a anotar el número, no sé si ustedes lo tienen. Yo lo Aquí tengo, es profe. 600, aquí es 687. 687. ¿Cuántos ceros tengo en la parte del denominador? 2. 2. Y entonces, los decimales, ¿cuántos decimales tiene que haber? 6,8. No, ¿cuántos decimales tiene que haber? 2. 2. ¿Y quiénes son esos decimales? 87. 87. ¿Sí o no? Los decimales son 2 y son el 87. ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. Bien, vamos acá. ¿Cuántos ceros tengo acá en esta fracción? 3. 3. 3. ¿Y quiénes son esos 3 decimales? 314. 314. Entonces, 2314 sobre 1000, ¿a qué es igual? 2314 sobre 1000, ¿a qué es igual? A 2,314. Bien. 2 enteros y 314 milésimos. A ver, vamos con el último. ¿Cuántos ceros tengo aquí? 4. 4. ¿Cuántos decimales 4. tiene que haber? 4. ¿Quiénes son esos 4 decimales? 9.807. ¿Y quién es la parte entera? 7. 7. Bien. Ahora van a leer. ¿Cómo se lee este decimal? Perdón, van a disculpar. ¿Cómo se lee este decimal de acá? Este decimal, ¿cómo se lee? Aquí está. 2,3. No, aquí está. ¿Cómo se lee? Y 3 decimales. 2 enteros y 3 décimas. Y 3 decimales. ¿Cómo se lee este decimal? 7 enteros y 80. 6 enteros y 87 Entero y 87 centésimos. Centésima. Muy bien. ¿Cómo se lee este otro decimal?
2 2 enteros enteros y 314 milésimas. Milésima, porque estamos trabajando con miles, estamos trabajando con 3 decimales. ¿Cómo se lee este último de acá? 7 Enteros y 9.807 milésimas. 10 milésimas. 10 milésimas. Bien, ¿se entendió hasta ahí? Sí, profe. Bien, Claro. ya, vamos, sigamos con la lectura. ¿Dónde está la niña Denka? Hilary, ¿estás ahí? Hilary Flores. Para cámara apagada. Hilary, ¿estás presente? Está con la cámara apagada. Uy, está con la... Tracy Salazar, léame por favor concepto de un número decimal. ¿Qué es un número decimal? Creo que la vi la clase. Ya, profe. Concepto de número decimal. Los números decimales se obtienen al dividir cualquier cifra entre 10 o una cifra múltiplo de 10. Ver y analizar la columna derecha. En general, un número decimal tiene dos partes. Una parte entera, unidades, mayor que 1, y una parte decimal menor que 1, separados por una coma llamada coma decimal. Ahí está. Y eso es lo que hemos visto y eso es lo que han visto ustedes. Así se trabajan los decimales. Entonces una fracción es una división, ¿no ve? Una fracción es una división y el resultado de esta división es un número decimal. ¿Estamos de acuerdo? El resultado de dividir una fracción nos da un número decimal. Bien. Página 177. Leisen Yandel Zambrana. Léame, por favor, esto que le voy a encerrar. Ejemplo número 1. Esto, por favor, Leisen. Léame. Hasta aquí. Ana María compra carne 345 kilos de bife, 500 kilos de chuleta y 320 kilos de hueso. ¿Cuántos kilos de carne compró? Bien. ¿Cuántos kilos compró de carne María, Ana María? Bien, entonces, para poder resolver este ejercicio, niños, tenemos que sumar decimales. Bien, empezamos entonces. Ana María compra carne 3,450 kilogramos. Anotamos acá, miren niños, aquí lo voy a resolver. Aquí a un ladito lo voy a resolver, ¿ya? Ahí lo voy a resolver. Voy a anotar ese número decimal. 3,450. Ya tengo el primer número decimal. Más, ahora el otro número decimal. 1,500. 1,500. ¿Ya? ¿Y tengo otro número decimal? Sí. Faltan las chuletas. Las chuletas faltan. ¿Cuánto pesan las chuletas? 0,720. 0,720. 0,720. Bien. El primero es de la carne, el segundo es de la chuleta y el tercero es de los huesos. Ahora sumemos los decimales. 0 más 0 más 0. 0. 0. 5 más 2. 7. 4 más 5. 9. 9 más 7. 16. Anoto el 6 y llevo 1. Y anoto la coma decimal. Sumo. 1 más 3. 4. 4 más 1. 5. ¿Cuántos kilos en total compró Ana María? 5,670. 70 kilos de carne. Ahí está. Entonces, Ana María compró 5,670 kilogramos de carne. ¿Sí? Bien. Carlito, léame, por favor, el razonando. Razonando. Para contestar la pregunta, realizaremos una suma. Escribimos la coma decimal en una sola columna, de tal forma que nos permita ordenar los dígitos enteros entre sí y los dígitos decimales entre sí. Luego la suma se realiza como una suma normal y para terminar se escribe la coma decimal en el mismo lugar
que se encuentran en los sumandos. Bien, ¿y la respuesta, Carlito? La respuesta. Ana María compró 5,670 kilos o 5 kilos y 670 gramos de carne. Bien, o 5 kilos, 670 gramos de carne. ¿Compró harta carne o poquita carne? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que es harta carne 5 kilos? Harto por eso. Harto, ¿no? Cuando va al supermercado compramos. Bien. Bien, vamos con la siguiente lectura. Ejemplo número 2. Le toca leer a Robert Bilbao. Robert, lee por favor el ejemplo 2. Rosemary compra 30 metros de tela para confeccionar una falda. Después de terminar la falda le sobraron 1,20 metros de tela. ¿De cuántos metros hizo Rosemary la falda? Bien. Rosemary va y compra tela. ¿Conocen las telas, no ven? Sí. Las telas por lo general son rectangulares. Ustedes van al mercado, ustedes la van a ver las telitas de colores. Las telas vienen así, con un color. Vienen con un determinado color. Ahí está la telita. Vamos a suponer que esa es la telita que compró Rosemary. Y esto lo vende por metros cuadrados, ¿ya? Por metro. ¿Ya? Por metro. Entonces, ¿cuántos metros compró Rosemary para su falda? 3,20 metros. Entonces, esta tela no es falda todavía, esta tela mide 3,30 metros. Entonces, niños, de aquí hasta acá, les voy a mostrar un ratito, por favor. Desde aquí hasta aquí, mide 3,30 metros. Todo ese pedazo de tela mide 3,30 metros. Ahora, de ese pedazo de tela, no la va a usar toda, solamente va a usar una determinada cantidad y le va a sobrar 1,20. Quiere decir que le va a sobrar una tela pequeñita, más o menos así, le va a sobrar una tela chiquitita del mismo color, que es 1,20. Ahí está lo que le sobró. Ese de ahí es lo que le sobró a Rosemary, 1,20 metros. Ahora la pregunta es, ¿cuánto utilizó Rosemary para hacer su faldita? ¿Qué operación matemática vamos a hacer para poder encontrar la tela que utilizó? ¿Qué vamos a hacer para poder encontrar? Restar, ¿no ves? Resta. Vamos a restar. ¿Qué vamos a restar? 3,30 metros. Ya, 3,30 metros menos ¿quién? 1,20 metros. Anotamos entonces, anotamos 3,30, anotamos 3,30 menos 1,20. Menos 1,20. Restemos, como saben restar. 0 menos 0. 0. 3 menos 2. 1. Caramba, 1. Coma decimal. Perdón, mi comita salió, no sé cómo. 3 menos 1. 2. ¿Cuántos metros utilizó Rosemary para hacer su falda? 2,10 metros. 2,10 metros. Quiere decir que Rosemary utilizó 2,10 metros para hacer su falda. Quiere decir que ese pedacito es de 2,10 y con eso le alcanzó para hacer su falda. ¿Qué tal? ¿Fácil? ¿Difícil? Facilísimo. Fácil, ¿no? Bien. Bien. Lea, por favor, le toca que lea a ¿cómo se llama esta niña? Varinia Urquieta. Lea, por favor, Varinia, el razonando. Valeria Urquieta, lea el razonando hasta la respuesta. Realizaremos una resta para conocer los metros de la tela utilizado. En la confección de la falda ordenamos la cantidad numérica de la misma forma que en el ejemplo anterior. Rosemary utilizó 2,10 metros de tela o 2 metros y 10 centímetros de tela al confeccionar la falda.
Muy bien. Entonces Romery utilizó esa cantidad de tela para hacer su faldita. Interesante, ¿no? Entonces, en la vida real, los números decimales se utilizan, ¿sí o no? Sí. Bien. Bien. Sigamos. Ejemplo número 3. Lea, por favor, Brandon Mendívil, el ejemplo número 3. Ejemplo número 3. Ejemplo usted. Un albañil coloca 4,84 metros cuadrados de cerámica en una hora en un día de trabajo de 8 horas. ¿Qué superficie de cerámica local colocará datos? Colocará, ahí nomás Brandon. Bien, entonces dice que el albañil agarra mosaico. Fíjense, mosaico. Entonces coloca 4 metros con 84 metros cuadrados, ¿ya? En un día de trabajo de 8 horas. Y entonces agarramos esos dos datos. 4, perdón, voy a anotar con azul, con negro para que se pueda ver bien lo que estoy haciendo. 4,84. ¿Cuántas horas trabaja un albañil? 8 8 horas. Trabaja 8 horas. Bien, y tenemos que multiplicar para saber cuántos metros cuadrados de azulejo metió. Multipliquemos, niños. 8 por 4. Rendido. Coloco el 2, llevo 4, perdón, 8 por 8. 64. Más 3. 67. 67. Llevo 6. 8 por 4. 32 más 6. 32 más 6. 38. ¿Cuántos decimales tengo acá? 2. En la respuesta tienen que haber 2 decimales también. Entonces, ¿cuántos metros cuadrados el albañil colocó? 38,32 metros cuadrados. ¿Sí? Correcto. Bien. Entonces, lea, por favor, Pablo Andrés, lea esto que le voy a encerrar, el razonando y la respuesta. Para contestar la pregunta realizaremos una multiplicación, es decir, repetir 8 veces 4,84. La respuesta. Ya, el albañil colocó 38,62 metros de... Metros cuadrados. Metro cuadrado de cerámica. Bien, ese 2 que está arribita se llama cuadrado. Metros cuadrados. ¿Cómo se lee ese M y ese 2? Metros cuadrados. Metros cuadrados. Ya de aquí en adelante ustedes le van a decir metros cuadrados. Bien. Vamos. Ya, vamos con el siguiente. Se va a cortar la clase, por favor, vuelvan a entrar, niños, por favor, vuelvan a entrar. Ya, vuelvan a entrar, se va a cortar. Ahora sí, seguimos. Es que se cortó la conexión del Zoom. Duró apenas 40 minutos. Ya. Bien. Se va entendiendo lo que es suma de fracciones, resta de fracciones, multiplicación de fracción, de fracciones, de decimales. ¿Se va entendiendo? ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Es lo mismo que suma y resta de números enteros, ¿no ve? Es lo mismo, ¿no ve? Simplemente que aparece una comita ahí. Ya. ¿Dónde está la niña Brigitte Aldín Yepes?
Hola, profe. Bien, Brigitte, me vas a leer esto, ¿ya? Me vas a leer esto un ratito, Brigitte. Voy a aceptar a 2 de tus compañeros. Ya. Ya. Lea, por favor, Brigitte, esto. Ya. Ya. Al multiplicar números decimales, toma en cuenta lo siguiente: la multiplicación de números decimales efectiva Se como efectúa. como una multiplicación normal de números naturales. Ya, la siguiente. Cuando se tiene el producto o resultado de la multiplicación, se cuenta la cantidad de números decimales que tienen los factores. Luego contamos de derecha a izquierda los dígitos del producto o resultado de la multiplicación y colocamos la coma decimal. Último. El producto tiene la misma cantidad de números decimales que tiene sus factores. Ahí está. Si tenemos 2 decimales, el resultado, ¿cuántos decimales tiene que tener? Rodrigo, apaga tu láser, ¿ya? Si tenemos 2 decimales, ¿cuántos resultados tiene que tener el resultado? Fíjense el ejemplo del albañil. ¿Cuántos decimales tengo acá? Tenemos 2. ¿Y cuánto tiene que haber el resultado? ¿Cuántos decimales tiene que haber? ¿Cuántos decimales tiene que tener el resultado final? 2, pues. Bien, si tenemos 2 acá, 2 decimales, el resultado tiene que tener 2. Bien, para reflexionar, vamos a ver, me va a leer esto el estudiante Andrés Castillo. ¿Dónde estás, Andrés? Andrés Castillo, lea, por favor, para reflexionar. Ya. Para reflexionar, basta ya de dormir, perezoso, basta ya de estar acostado mientras tú sueñas y cabeceas y te cruzas de brazos para dormir mejor. La pobreza vendrá y te atacará como un vagabundo armado, la Santa Biblia. Bien, en la Biblia dice, ¿no? Que el perezoso le vendrá pobreza. Basta ya de dormir, basta de ser flojo. Hay que estudiar, ¿sí? Los que estudian progresan, ¿no? Llegan lejos. Y los que no estudian, lamentablemente, forjan su destino, ¿ya? Forjan su destino y van a llegar donde lo más que puedan llegar, pero no van a llegar tan lejos como aquel que se esforzó. Hay que estudiar. Bien. Operaciones con números decimales. ¿Qué es esto, Carlitos? Me dio hambre. No sé, un chanchito. No, piña. No sé. ¿Qué es eso? Carne Carne al horno. Carnecita al horno. Y acá Carne hay al horno. Bien. carnecita Carne de de cerdo, cerdo. carne de Carnecita de Carne al cerdo horno. cocida con plantitas vegetales. Ya, carne al horno. Bien. Lea, Carlitos. ¿Qué dice ahí? Ya. Ejemplo 4. Para la fiesta de fin de año, una ama de casa compró 12 kilos de carne de cerdo para cocinarlo al horno y pagó 196 bolivianos, 80 centavos. ¿Cuánto pagó por kilo de carne? Bien. Ahora, aquí en este ejercicio, niños, en este ejercicio, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar, vamos a restar, vamos a multiplicar. ¿Qué vamos a hacer? Multiplicar. Multiplicar. ¿Vamos a multiplicar? Sí. ¿Sí? ¿Seguro que vamos a multiplicar? Dividir. Dividir. Y aquí lo que está haciendo el profesor Paco, está dividiendo entre 6 y está dividiendo entre 20. Ya. ¿Por qué dividir entre 6? ¿Por qué dividir entre 20? Ya. Ya, miren, voy a explicarlo como me enseñaron a mí. A ver, lo voy a hacer acá. Vamos a dividir. Ya no vamos a sumar, tampoco vamos a restar, tampoco vamos a multiplicar, vamos a dividir.
Atiendan, niños, así se divide decimales. Miren, así me enseñaron a mí. Anoto los 196. Coma 80. Y lo voy a dividir ¿entre cuánto? Entre 12. 12. Ahora miren, niños, ahora miren lo que voy a hacer. ¿Cuántos decimales tengo? Tengo 2. Por cada decimal, niños, escuchen bien, por cada decimal se anota un 0. Como tengo 2 decimales, voy a Dos anotar ceros. 2 ceros. En el divisor, 2 ceros voy a anotar 1 y 2. Esos 2 ceros aparecieron porque acá tengo 2 decimales. Como ya anoté los 2 decimales, borro la coma decimal. Y ahora ya no es decimal, se volvió entero. Se volvió número entero. Ahora, se volvió 19.680 dividido entre 1.200. ¿Cuántas cifras puedo agarrar para dividir? De a 8. ¿Cómo queda 8 si apenas tengo 5? De a... Tengo 5, mira. 1, de 2, tres. 3, 4, 5. Y acá tengo 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas cifras? De a 3. ¿De a 3? A ver, ¿será que se puede dividir 196 entre 1.200? 4. No. 4 cifras. 4. Agarramos 4 cifras. 1968 dividido entre 1.200. ¿De a cuánto? De a 1. De a 1. 1. Multiplicamos por 1. 1 por 0. 0. 0. 1 por 0. 0. 1. Ay, van a disculpar un ratito, por favor. Van a disculpar. Se activó el... Ya. 1 por 2. 2. 1 por 1. 1. 1. Ahora tenemos que restar esas dos cantidades. 8 menos 0. 8. 6 menos 0. 6. 9 menos 2. 7. 1 menos 1. 0. Bien, me dio 768. Bajo la siguiente cifra. ¿Quién es la siguiente cifra? 0. El cero. Ahora, ¿de a cuánto? 7.680 dividido entre 1.200. De a 6. 6. Veamos, probemos con 6. 6. Multiplico, niños, voy a multiplicar. 6 por 0. 6. 0. 0. 6 por 0. 0. 0. 6 por 2. 12. 12. Anoto 2, llevo 1. 6 por 1. 6. Más 6. 1. 7. 7. Anoto el 7. Voy a restar. 0 menos 0. 0. 0. 8 menos 0. 8. 8. 6 menos 2. 4. 4. 7 menos 7. 0. 0. Bien, me quedó 480, pero ahí no termina. ¿Ya? Coma decimal. ¿Qué pasa cuando ya anoto la coma decimal? ¿Qué hemos dicho en la anterior? Se aumenta un 0. Un 0. Se aumenta un 0. Colocan la coma y aumentan 0. Ahora se convirtió 4.800 dividido entre 1.200. ¿De a cuánto? De a 4. De a 4. A ver, 4 por 0. 0. 0. 4 por 0. 0. 4 por 2. 8. 8. 4 por 1. 4. Vamos a restar. 4.800 menos 4.800. 0. 0. Se acabó la división. Quiere decir, niños, que la respuesta es 16,04. Entonces, ¿cuánto pagó por kilo de carne? ¿Cuánto costó cada kilo de carne? 16,4. 16 bolivianos. ¿Con cuánto?
con Centavo. 40, ¿con 40 qué? 40 qué? ¿Centavo? Centavos de boliviano. Quiere decir que el kilo de carne de cerdo, porque esta carne de cerdo es más barata que la de vaca, ¿no ve? La carne de cerdo es más barata que la de vaca. ¿Cuánto cuesta el kilo de carne de cerdo? 16 bolivianos con 40 centavitos. En 20 ahora cuesta. Y ¿No la ves? carne de 16 res con cuesta 40. 42. Y compró 12 kilos. Los 12 kilos valen 196,80 y el kilo vale 16,40. Ahorita Nada. por el paro cívico se ha subido el precio. Y no le Pero rebajó la antes del caserita. paro cívico estaba 16,40. ¿Barato, caro? Barato. Pero Está le barato. debió, la caserita le tenía que bajar a 16 por comprarle tanto. Bien, ¿se entendió la división de decimales? Sí, profe. Bien. La Sí, van a profe. practicar de nuevo ustedes solitos, ¿ya? Profe, ¿Sí? usted la hizo diferente a la del texto y salió el mismo resultado. Sale el mismo, Carlito, sale el mismo, ¿ya? Sale el mismo, ¿ya? Es que yo la división que hice, Carlito, la división que hice se llama división tradicional. Y aquí el profesor no hizo la tradicional, hizo una división por un método. En la del texto se complica mucho. Se complica, ¿no? Así me enseñaron a mí cuando yo tenía tu edad, Carlito. Así me enseñaron a mí. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Bien. Entonces, vamos a leer. A ver, le toca a David Ceballos. ¿Dónde está David? David hace rato le dijo y no leyó. Ah, Tracy Salazar, léame por favor. Tracy Salazar, léame esto por favor. Ya, profe. ¿Cómo dividir números decimales? Al dividir números decimales, aplican los siguientes criterios. 1. Igualar los decimales de las cantidades a dividirse, multiplicando por 10, 100 o 1000, ambas cifras. 2. Para multiplicar por una potencia de 10, elegimos la mayor cantidad de decimales. 3. Después de la multiplicación por la potencia de 10 correspondiente, las comas decimales se eliminan, la división se efectúa aplicando el método que más te guste. Ver páginas 179, 180. Bien. 4. La división termina cuando por lo menos se obtiene 2 decimales. Bien, ahí está. Y aquí obtuvimos 2 decimales. Este método es un método diferente al que yo expliqué. ¿Sí? Es diferente al método que yo expliqué. O sea que el kilo de carne de cerdo costó 16 bolivianos con 40 centavos. ¿Sí? Bien. No hay pregunta, ¿no? Ya. No. Veamos el siguiente ejemplo. Lea, por favor, Valeria Urquieta. Léame el siguiente ejemplo hasta aquí, niña. Un profesor de inglés gana $5,20 por hora de clase. Si el fin de semana recibe un cheque de $171,60, ¿cuántas horas trabajó durante la semana? Bien, ¿cómo calculo las horas que trabajó el profesor de inglés? ¿Sumando, restando, multiplicando o dividiendo? Dividiendo. Bien, Brandon. Vamos a dividir. Quiero saber cuántas horas trabajó el profesor de inglés para que gane 171,60 centavos de dólar. Entonces vamos a agarrar acá los 171,60. ¿Dividido entre cuánto? $5,20. Dividido entre 5,20 dólares. Dividido entre 5,20 dólares. Un poquito más hacia la derecha, por favor. Ahí. 5,20 dólares. Ahora atiendan, por favor, porque esta división es un poquito diferente. ¿Cuántos decimales tengo acá? 2. 2. Entonces, aquí en el divisor voy a colocar 2 ceritos. Pero antes de colocar los 2 ceritos, ¿cuántos decimales tengo en el divisor? 2. Entonces, 2 ceritos también acá en el dividendo.
Estos dos decimales se van como 2 ceros acá, se van como 2 ceros. Y estos dos decimales que habían acá se van como 2 ceros acá. Y ahora voy a borrar las comas decimales, voy a borrar esas comas decimales. Y ahora ya no es decimal. ¿Qué es? ¿Alguien me lo puede leer? Un millón. 1.716.000. No hay coma, no hay coma, Calito. 1.716.000. Dividido Dividido entre 52.000. 52.000. ¿Y ahora cómo dividimos eso? Bien, ahora les explico cómo hacer la división más fácil sin necesidad de estar rajándome porque esos números son grandes y cuando son grandes duele la cabeza. Miren, niños, lo que voy a hacer. Y en matemática es válido hacer esto. Estos 3 ceros que ven ustedes acá, esos 3 ceros, los voy a tachar con estos 3 ceros. Los tacho. 3 ceros del dividendo se van con 3 ceros del divisor. Y me está quedando, ¿quién me está quedando? Me está quedando 1.716 dividido entre 520. 1716 dividido entre ¿cuánto? 512. ¿Dividido entre cuánto? Entre 52. ¿Sí o no? Porque 3 ceros se fueron con 3 ceros. Y ahora ya no es 1.000.000, ahora es 1.716 dividido entre 52. Y es lo mismo. Si hacemos esta división con números grandotes, es lo mismo que hagamos la división con estos números pequeñitos. Es lo mismo. ¿Ya? Ahora, ¿cuántas cifras agarro? 3. 3 cifras. 171 dividido entre 52. ¿De a cuánto? De 3. 3. Multipliquemos, por favor. 3 por 2. 6. 6. Anoto el 6. Multipliquemos 3 por 5. 15. 15. Anoto el 15. Y ahora tengo que restar. Voy a restar. 1 menos 6 no se puede restar. Me presto 1 ¿de quién? Del 7. Y ese 7 se vuelve 6 porque le estoy prestando 1. ¿Ya? Sí. 11 menos 6. 11 ¿Cinco? menos 6, 5. 6 menos 5. 1. 1. 1 menos 1. 0. 0. Bajamos la siguiente cifra, ¿qué es el número? 6. 6. ¿De a cuánto? De a 3. De a 3 otra vez. 3 por 2. 6. 6. 3 por 5. 5. ¿Cómo que 5? 3 por 5. 15. Restamos. Restamos. 156 menos 156. 0. ¿Cuántas horas trabajó el profesor de inglés? 33. 33 horas ha trabajado el profesor de inglés. ¿Se entendió? Sí. Bien, 33 horas. Entonces, niños, cuando se presenten divisiones con números grandotes, acompañados de cero, lo mejor y más fácil es anular. Si voy a anular 3 ceros del divisor, lo tengo que anular con 3 ceros del dividendo. Y esa división va a salir lo mismo que dividir 1.716.000 dividido entre 52.000. ¿Sí? Mucho más fácil hacer divisiones con cantidades más pequeñas. Y me va a salir la cantidad de horas que trabajó el profesor. ¿Pregunta? No. Bien. Lea, por favor, Carlos Mateo. Lea lo que voy a resaltar. Lea, Carlito. Ya. Realizamos una división. 171,60 dividido entre 5,20. El cociente son las horas de trabajo durante la semana. Ambos cantidades tienen el mismo número de decimales ocupando el lugar de las centésimas. Realizamos la división en forma directa obviando las comas decimales.
Primer paso. Ya. Suprimiendo comas y simplificando ceros. Ya, segundo paso. Segundo Simplificando paso. cero. Simplificando cero. ¿Se acuerdan que yo simplifiqué cero? Sí. Bien. Sí. Segundo paso. Dividiendo primero entre 4 y luego entre 13. Bien. ¿Yo dividí entre 4? No. No dividí entre 4. Yo hice la división tradicional de los decimales. Ya. Hice la división tradicional. Que eso lo vamos a ver después. Este es otro método que utiliza el profesor Paco. ¿Qué opinan este método del profesor Paco? También saca Está 33 difícil. horas. ¿Está difícil? Sí. ¿Será? Sí. ¿Será que está difícil? Sí. Ese lo hallo más difícil. Un poquito, Ya. profe, un poquito, sí. Bien. Bien, niño. Entonces, el método del profesor Paco, miren, aquí el 52 lo descompone en 4 por 13. Divide primero por 4, después divide por 13 y le da 33. Y salió lo mismo. Bien, es un poquito más para pensar. Bien, ahí está. Entonces, con esto hemos terminado la página 180. Nos tocaría la página número 181. Ya, un ratito, por favor. 181. 5 minutos. Nos tocaría la página 181. Profe, que se va a hacer de noche en mi casa. ¿Ya se va a hacer de noche, Brando? Tarde. A las Falta todavía. 6:18. Falta todavía. A las 6 por ahí ya se nubla. Bien. A las 6:18. En la página 181, niños, hay ejercicios para resolver en clase. Pero como faltan 6 minutos para que termine la clase, no vamos a poder resolver porque necesitamos tiempo. Quiere decir que estos ejercicios los vamos a hacer la próxima clase. O sea, el día miércoles. ¿Ya? El día miércoles lo vamos a hacer. Bien, niños, la clase quedó grabada por si quieren repasarla. Y voy a decir antes de cerrar la clase, quiénes han dicho presente en el segundo tiempo, ¿ya? En la segunda conexión. Primero en decir presente, en la segunda parte fue Carlos Mateo Suárez, en el chat del Zoom, Pablo Andrés Bacadíe, Robert Bilbao, Tracy Salazar, Luciana Flores, Coronado, Valerio Urquieta, Andrés Castillo, Rodrigo Montaño, Eduard Flores, Zdenka Barranco y nadie más. Ah, María Elisa Navia acaba de decir presente. Bien, asistencia guardada hasta María Elisa. ¿Y dónde está esta niña Brigitte? ¿Por qué no dijo presente? Brigitte, no hay tu asistencia. Dígame bien aparte, pero... Ya, pero coloca tu asistencia. Brando Mendí, la presente, y Brigitte Jaldín Yepes también. Bien, niños, la clase quedó grabada y la voy a subir más un ratito para que la repasen. ¿Ya? En la clase vamos a resolver ejercicios. Nos vemos la próxima clase. Que les vaya bien. Profe.